Cuando comenzamos a caminar, no le llamemos la visión, sino que el enfoque que el Señor nos ha dado para caminar durante este año 2020, una de las palabras que más marcó y que está marcando de alguna manera el ritmo o el avance de todo lo que estamos inquiriendo o profundizando en el Señor es 1 Corintios 13:13. ¿Se acuerda qué dice? 1 Corintios 13:13. ¿Qué habla ahí? De los materiales eternos. Los materiales eternos, ¿verdad? La versión NTV dice: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas 3 es el amor. 3 cosas durarán para siempre. Tres cosas permanecen para siempre y hemos ido construyendo. En el mes de enero hablamos acerca de la eternidad. ¿Se recuerdan? Que lo que era eternidad no estaba sujeto al tiempo, no tiene inicio ni final, y es la dimensión donde habita Dios. Finalmente lo que Dios nos está demandando como iglesia es traer la eternidad a esta dimensión. ¿A través de qué? De puertas. Nosotros somos puertas de la eternidad. Amén. En febrero hablamos de edificaciones. ¿Qué hablamos en febrero? ¿Se acuerdan lo que habló Aarón? Edificar con cosas originales, no con materiales que son corruptos, que se corrompen. Y también vimos los enemigos de la edificación. Ahora, en marzo, el enfoque de lo que vamos a tratar de hablar tiene que ver con la fe. Y eso es lo que el primer material eterno es la fe. Fe, esperanza y amor dan como resultado justicia, paz y gozo. Es decir, el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esto es importante. Todo esto es en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos tratando de traer la eternidad aquí. Por lo tanto, no puedo construir reino con mi propia justicia, con mis parámetros de justicia. Ahí vamos a tener que echar mano también al equipamiento de lo que Dios nos habló el año pasado. La justicia propia, de tener las demandas. Todas esas cosas tienen que revisarlas. Revisen el material que está en internet. Nada de lo que aquí se habla es una idea suelta. Todo está dentro de un contexto y de una construcción. Por lo tanto, no pueden venir acá y juzgar. Ay, no, lo que predicó el pastor el otro día no lo entiendo. Porque viene con un contexto. Viene con un contexto de algunos años para atrás. Entonces estamos construyendo. Cuando lleguemos a discipularte este año, vamos a haber levantado una edificación sobre la cual se va a establecer todo eso que se va a hablar. Pero usted tiene que venir siguiendo el hilo. Así que en los tiempos que tenga, aproveche de revisar todo lo que hemos publicado en el YouTube de Mike Munster. Ahí están las predicaciones, ¿verdad? Y pueda ir poniéndose al día de la construcción que Dios nos ha llevado durante todo este tiempo. Entonces, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y como les decía, en marzo lo que nos toca reforzar o tal vez bajar y entender dice razón con la fe. Y hemos hablado bastante de fe durante estos años. Hemos hablado y hemos establecido qué cosas son fe y qué cosas no son fe. Una de las grandes confusiones que tiene la iglesia es que confunde fe con esperanza. Y la fe y la esperanza son cosas diferentes. La esperanza es lo que nosotros entendemos por fe. Si usted quiere entender qué es lo que es la esperanza, es lo que usted entiende por fe. La fe no es creer que algo va a pasar, eso es la esperanza. La fe es obedecer lo que Dios dijo y luego suma la esperanza que me hace caminar con la expectativa de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Entonces, fe y esperanza siempre están de la mano. Fe y esperanza y amor van siempre entrelazados. El amor, ¿qué es? Echa fuera el temor. Entonces yo camino obedeciendo la voz de Dios con esperanza de que Dios va a cumplir, sin temor de que Dios me vaya a fallar. Sino que estos 3 materiales se hacen una argamasa, se hacen una sola cosa, es un bloque. El reino de los cielos
Fe, esperanza y amor son las tres cosas que no perecen, que no pasan, que no se destruyen, son eternas. Amén. Entonces, hemos hablado que la que construimos en la eternidad con materiales eternos. La edificación te demandará una actitud de guerrero, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que la fe es parte importante de lo que fe es obedecer. Esa es la base que hemos puesto. El ser humano fue creado, hermano, con una sustancia de fe. Y aquí yo voy a arrancar con la palabra de hoy. Adán fue creado desde una base eterna. El creador era eterno y él tomó dos elementos. Tomó un elemento terrenal que lo hacía de alguna manera legal en esta dimensión. Dios, para crear un ser legal que pudiera gobernar en esta dimensión, tenía que tomar legalmente una materia prima de esta dimensión. Entonces toma polvo de la tierra, toma adama, toma esa tierra rojiza, ¿verdad? Y sopla sobre él aliento del cielo, aliento eterno. Él toma de su propia sustancia, de su espíritu y lo mezcla. Entonces, si usted quiere fabricar un ser humano, agarra un poco de tierra y mezcla con el aliento de Dios y le va a salir un ser humano original, como Dios lo creó. Era mitad cielo y mitad tierra, porque necesitaba tener acceso a las dos dimensiones. Tenía que tener la legalidad en ambas dimensiones. Mitad tierra, porque tenía que gobernar y sojuzgar la tierra, pero también a mitad celestial, porque necesitaba conocer y tener relación con el Padre. Entonces, Adán es creado de estas dos sustancias, y dentro de la manifestación de Dios está la fe. Dentro de lo eterno, todo lo eterno tiene esta sustancia, fe. Todo lo que es celestial tiene esta sustancia, fe. Entonces, cuando Dios sopla sobre Adán, dentro de su genética, dentro de su ADN, quedó impregnado en la fe. Entonces, todo ser humano tiene fe, todos. Ay, pastor, que yo no tengo fe. Sí, tiene fe. El problema es que usted no sabe que tiene fe. ¿Por qué? Porque fe es oír y obedecer y ser coherente con lo que yo estoy obedeciendo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que yo creo en Dios y creo que Dios sana, pero si mi primera opción en el momento de la enfermedad es correr a un médico, entonces no tengo la fe puesta en Dios, tengo la fe puesta en el sistema caído. O sea, yo igual tengo fe, yo igual le creo a alguien. El ser humano siempre le cree a alguien. Exacto. ¿Quién te asegura que la pastilla que te va a tomar te va a hacer bien? La fe. ¿Han visto esos estudios que a la gente le dan placebos? Placebo es una pastilla que es talco y le dicen, mira, esta palabra, esta pastilla te va a ayudar con esta enfermedad, y la gente la toma y toma talco y piensa que él se va a sanar, y se sanan porque ponen su fe. Entonces toda persona tiene fe. Dile a tu hermano, tú tienes fe. Así que no le creas a las mentiras de que no tiene fe. Todo ser humano tiene fe. Todo ser humano tiene fe. ¿Por qué usted programa para mañana cosas? ¿Cuánto tiene programado para la tarde, hoy día? Algo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más tiene programado para mañana hacer algo? ¿Sí? ¿Cuántos lavaron la ropa porque mañana tienen que ir a trabajar? ¿Sí? O por lo menos no sé. ¿Sabes? Si tú te preparaste, si tú hiciste planes, tú tienes fe. Porque nadie sabe si de aquí a un rato más va a estar vivo. Pero por cuanto tienes fe, programas y vives y todo. Y tú no estás preguntando, mañana irá a salir el sol. Dios mío, por favor, que salga el sol. No. Tú sabes porque tienes fe. Porque tú tienes fe de que mañana el sol va a salir. Tienes fe que mañana vas a ir a trabajar. Tienes fe que mañana tu hijo va a estar ahí. Tienes fe que tu marido va a estar ahí. Y tenemos fe. Y caminamos en una fe. Pero es una fe natural. Es una fe que está puesta en un sistema natural. Entonces el ser humano fue creado con fe. Fue creado con esta dimensión de creer en nuestra naturaleza. Es obedecer. Cuando Adán es tentado, cuando el hombre cae,
lo que sucede es que escucha otra voz. La fe siempre está ligada a escuchar. La fe, dice la Escritura, viene por el oír. Porque yo no puedo tener fe en algo que no escuché. Yo no puedo generar fe arbitraria que se afirma en cualquier cosa. Yo tengo que tener fe en lo que yo escucho. Entonces yo escucho la voz de Dios, viene por el oír la palabra de Dios, viene por el oír el dabar de Dios, y tengo fe en lo que Dios dijo. Yo no puedo tener fe en lo que Dios no dijo, porque eso no es fe. Eso es pensamiento positivo, eso es humanismo, es otro tipo de cosas. Entonces yo no puedo tener fe en algo que Dios no dijo. Por eso es que muchas veces la fe de la gente se enferma, porque pone la confianza en cosas que Dios no dijo. Y comienzan a creer y a caminar en palabras que Dios no dijo. Por ejemplo, usted tiene un deseo en su corazón de hacer un negocio y ser próspero. Entonces se le ocurre una muy buena idea. Nunca Dios le dijo que lo hiciera. Simplemente se le ocurre una buena idea y comienza a trabajar. Resulta que después del tiempo el negocio se viene abajo, ¿verdad? Y todo quedó mal. ¿Y usted qué? ¿A quién culpa primero? A Dios. ¿Por qué? Digo, yo tengo fe que me va a ir bien, yo tengo fe en esto, y le pongo fe al trabajo, le pongo fe al negocio, y resulta que cuando se cae el negocio, tú culpas a Dios, porque ¿cómo Dios? Si yo tuve fe, yo puse toda mi fe, pero Dios nunca te habló. Entonces Dios no puede respaldar cheques que Él no firmó. Y así es la fe. Así es la fe. Dios respalda lo que Él firma. Y Dios va a responder de acuerdo a lo que Él te dijo. No esperes que Dios responda lo que Dios no te dijo que hicieras. Eso no es fe. Eso tiene otro nombre. ¿Cómo es que se llama? Metafísica. La metafísica es el pensamiento positivo de que no, y sí, y cree, y todo el poder está dentro de ti, y bla, 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 y ponele ahí fuerza. Y estamos creyendo mentiras, estamos creyendo los deseos de nuestro corazón. Finalmente, ¿tú creíste en qué? En el deseo de tu corazón, en un pensamiento. Ahora, aprendimos esta semana, ningún pensamiento que tú tienes es original tuyo. Ningún pensamiento que tú tienes es tuyo. Todos te lo sembraron. O fueron heredados, pero te lo sembraron. Al fin y al cabo te lo sembraron. Todo alguien lo colocó ahí. Alguien lo estableció. Ahora, ¿quién? La voz que escuchaste. La voz que escuchaste. Sembró ese pensamiento. Hay un sistema en el mundo espiritual que ha sido creado y ha sido deformado y ha sido moldeado para generar pensamientos. Para generar pensamientos. Y eso se llama el sistema del segundo cielo. Cuando Adán cae de la eternidad, él no puede permanecer en la eternidad, porque la eternidad solamente está en los diseños de Dios. Adán no comparte la eternidad con Dios. Él cayó de la eternidad y él entra en una nueva dimensión que se llama el segundo cielo. Es el lugar de los caídos. Satanás. ¿Dije Adán? Perdón. Satanás. Cuando Satanás cae del cielo, él entra en otra dimensión que no es celestial, que no es eterna. Cae en un lugar que se llama el segundo cielo, o Raquia. Y en ese segundo cielo se establecen los sistemas que Satanás usa para gobernar. ¿Por qué? Porque Satanás necesita vida. Satanás necesita vida para vivir. Él no tiene vida en sí mismo y él cayó de la fuente de vida. Entonces, ¿de quién va a chupar vida? ¿De quién va a chupar vida? Si él no tiene vida en sí mismo y cayó de la fuente de vida. Él necesita chupar tu vida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Necesita un esclavo de quien sacar energía, de quien energizar su sistema espiritual de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca esclavos. A través del miedo. Es que el sistema de Satanás funciona a través del miedo. Busca esclavos. ¿Y cómo lo hace? Sembrando pensamientos. Cuando tú obedeces un pensamiento, tú te haces siervo del que te sembró ese pensamiento.
Mientras Adán obedecía a Dios, él estaba conectado a Dios y él vivía una vida en el Espíritu porque vivía por fe, conectado a Dios, viviendo una vida del Espíritu, lleno de la palabra de Dios, lleno de la sabiduría de Dios, lleno de la bondad de Dios. Todas las riquezas del cielo, de las dimensiones eternas, fluían a través de Adán porque él estaba conectado a la mente de Cristo. Él estaba conectado a la eternidad y él fluía en eternidad y la eternidad lo respaldaba. Cuando viene la serpiente y siembra un pensamiento, y Adán se conecta con ese pensamiento, automáticamente él se hace siervo de las tinieblas. Porque nosotros podemos oír, pero si tú lo sirves, si eso causa en ti un efecto, tú te haces siervo. Porque vamos a tener pensamientos, sí, vamos a tener pensamientos. Por eso la Escritura dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. No quiere decir que no vas a escuchar, no van a sembrar pensamientos. Quiere decir que si tú los obedeces. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás viene y conecta con Adán y le dice: hey, si tú comes del fruto, tú vas a ser como Dios. Y le sembró un pensamiento, generó en él un deseo y él accionó para alcanzar lo que ese pensamiento le había dicho. Es decir, ese pensamiento sembró en Adán un deseo en su corazón. ¿Cuál es el deseo en su corazón? Ser como Dios. Ser como Dios. Y él dejó que ese pensamiento llevara fruto y se conecta con esta mentira, se conecta con el mentiroso, con el padre de mentiras, y comienza a ser siervo de las tinieblas, siervo de un sistema espiritual caído. Deja de depender de la eternidad, deja de depender de lo eterno y se conecta con el segundo cielo y se hace esclavo del segundo cielo. Ahora, el sistema del segundo cielo funciona en base del miedo. Todo el sistema del segundo cielo funciona en base del miedo. Si usted quiere identificar si algo viene de Dios, mida su miedo. ¿Por qué? ¿Por qué te estás esforzando en lo que estás haciendo? ¿Por miedo a no tener? ¿Por miedo a que no te amen? ¿Por qué estás esforzándote tanto en esa relación? ¿Porque tienes miedo a que no te quieran? Si hay miedo, esa relación está en el segundo cielo, no es eterna. ¿Por qué trabajas tan duro en el trabajo? Ay, porque no quiero perder el trabajo. ¿Por qué? Porque si me quedo sin trabajo, me quedo sin provisión. Estás conectado con el segundo cielo. Porque hay miedo. Todo lo que tú hagas por miedo está conectado con los sistemas diabólicos de gobierno. Son temporales. Todas las cosas que tú hagas en el miedo son cosas temporales, no son eternas. ¿Por qué? Porque el segundo cielo no es eterno. El segundo cielo no es eterno. Entonces todo lo que construyas por miedo, ay, no sé, no vamos a salir ahora porque con el tema del coronavirus, te sembraron un pensamiento. Matan más gente los hipopótamos que coronavirus. Pero son pensamientos para manejar. Pero son sistemas de miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace? La gente empieza a tener miedo. ¿Y qué es lo que hace? Empiezan a buscar aquí y allá y buscan su seguridad en situaciones que lo mantengan seguro. Una falsa seguridad, una falsa paz que no viene de lo eterno. No es una paz eterna, es una falsa paz. Así como hay justicia, paz y gozo en el espíritu, estos tres elementos se mueven en el espíritu, son espirituales. Hay justicia espiritual eterna, hay paz eterna y hay gozos eternos. Gozo espiritual, justicia espiritual, paz espiritual y gozo espiritual. También hay falsa justicia, falsa paz y falsa gozo. El falso gozo es temporal. Porque ¿cómo funciona? Las tinieblas te siembran un pensamiento. ¿Cómo así, pastor? Ay, tú necesitas un auto nuevo. ¿O no? Y el sistema te crea una necesidad. El sistema de las tinieblas te crea una necesidad. Tú necesitas un auto nuevo, lo necesitas. Es como, ¿sabes que yo les conté que llevé a mis hijos al mall y que ellos necesitaban un televisor nuevo? ¿Se acuerdan? Y el televisor viejo todavía funciona en la casa. Está bueno. Pero ellos necesitaban. No, el sistema te genera ¿a través de qué? Del oír y del ver.
los deseos del corazón, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, te generan necesidades. Entonces, ¿tú qué dices? Cuando yo tenga ese auto nuevo, yo voy a hacer... A nosotros nos pasó con la casa. Ay, necesitamos una casa. Sí, la necesitábamos, pero pusimos nuestra esperanza en que cuando tuviéramos la casa, íbamos a ser felices. Y resulta que nos esforzamos, Dios obró milagros tremendos, y el día que entramos a la casa fue así como... Porque obtuviste el objeto de tu deseo. Y cuando el ser humano se conecta con el deseo, se muere. Se muere la flor, dice por ahí algo. Se murió la flor. Ya tienes lo que querías, tienes lo que deseaba, entonces ya no lo deseas más. ¿Y qué es lo que hace? El sistema te vuelve a sembrar otro pensamiento de un gozo pasajero, de un gozo que se acaba. No es un gozo eterno, no es un gozo que permanece. El gozo de Dios es permanente, el gozo en el Espíritu es permanente, porque está conectado a una fuente que no para de emitir gozo. Por eso que cuando tú te conectas al gozo del Espíritu, tú constantemente habitas en una dimensión de gozo, aunque tus circunstancias terrenales no sean las mejores. Vives en una dimensión de gozo. La caída del hombre se ve básicamente porque trasladó su fe desde la voz de Dios a la voz de la serpiente. Fe no solamente es creer y ser consecuente. Entonces, viene la serpiente, le dice, si comes del árbol del fruto, vas a ser como Dios. Primero, sembró un pensamiento. Se conecta con ese pensamiento, lo cree y actúa en coherencia al pensamiento que lo está gobernando. Todos nosotros actuamos de manera coherente a los pensamientos que nos gobiernan. Aprenda esto, por favor, si lo quieren notar. Todos nosotros actuamos de una manera coherente a los pensamientos que nos gobiernan. Si usted está actuando bajo rencor, si usted no es que el diablo me puso eso en el corazón, no, tú estás conectado a esa fuente. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él, dice Proverbio. Entonces estás conectado a una fuente de pensamiento que no es necesariamente la fuente de Dios. Es una fuente caída que no tiene sustento en la eternidad, sino que solamente te chupa energía a ti para alimentar un sistema espiritual. Las tinieblas te necesitan. Por eso que Satanás viene a robar la fe. Porque él necesita tu fe. ¿Vieron la película El origen de los guardianes? Esa que salía el Santa Claus, el conejo de Pascua, el hada de los dientes, el hombre de arena, Sandman, ¿verdad? Y el cuco. y la película se trata de que el coco trata de robar la credibilidad de los niños a Santa Claus, al conejo, porque a la medida que los niños creían menos en ellos, estas entidades espirituales se debilitaban. Y así funciona el sistema de las tinieblas. Ellos necesitan tu fe. Las tinieblas necesitan tu fe. Necesitas que tú le creas al miedo. Necesitas que tú le creas a la desesperanza. Necesitas que tú le creas a todas las voces que levantan en contra de la voz de Dios en tu vida. Entonces tú necesitas conectarte a la fuente original. Amén. Entonces el enemigo constantemente va a querer establecer o sembrar voces que intentarán capturar tu fe y llevarla a la obediencia de un sistema mentiroso. Otra vez lo digo, el enemigo constantemente va a estar tratando de capturar tu fe. ¿A través de qué? De los deseos del corazón, del temor, del miedo. Tú lo explicas más bonito. Entonces te va a querer conectar a los sistemas de miedo. Entonces el sistema del maligno en el segundo cielo es un sistema que opera desde el miedo. Las tinieblas imparten miedo y nos sumergen bajo un sistema de fe en el miedo, en el sagrado miedo. Yo le digo así. Vi hace poco una película de la Liga de la Justicia y de repente dice, vamos a volver al sagrado miedo, y me salta así en el espíritu eso. Yo siempre estoy escuchando y le robo cuando el diablo tira sus semillitas ahí entre medio.
yo recupero lo que era del Señor. Pero el miedo es, para el que vive bajo el sistema del miedo, el miedo es sagrado. Porque el miedo te da seguridad. El miedo te provoca una falsa seguridad. Entonces, ¿por qué no haces algunas cosas? ¿Por qué no respondes a la voz de Dios? Porque te da miedo. Y el miedo y el obedecer al miedo te mantiene seguro. Y hace que edifiquemos. Usa un micrófono para que la gente de internet te escuche. Y hace que edifiquemos. Gracias por activar el micrófono. Y hace que a través del miedo edifiquemos toda la construcción natural y permanente y somos esclavos de aquello que tememos, pero también somos esclavos del Señor que maneja el sistema del miedo. Cuando el hombre se separa de Dios, lo primero que siente es miedo. Cuando Dios le dice, Adán, ¿por qué te escondiste? ¿Qué dijo él? Bueno, son dos cosas que son el resultado de pecar y de estar separado de Dios. Lo primero es, me escondo. Eso es cuando uno ve a alguien que está escondido, cuando uno ve a alguien que está como desviando la mirada, o cuando alguien deja de venir, o cuando alguien se esconde, literalmente, es porque es una evidencia de que hubo una separación de esa persona con lo eterno. Entonces, cuando esa persona llega a separarse, que en realidad es muerte, porque la muerte es separación que proviene a través del pecado. Y lo segundo, porque el miedo no puede operar en alguien que todavía permanece. ¿Se entiende? Porque Satanás es ilegal. Todo lo que él hace es ilegal. Entonces él ocupa solamente espacios vacíos que el hombre deja a través de una separación de Dios. De hecho, los territorios también son porque los hijos de Dios no han tomado el dominio de ese territorio. Por eso tiene muchas veces injerencia en nuestras casas. No porque Él tenga legalidad en nuestra casa, sino porque en nuestra casa hubieron vacíos que no fueron llenados por Dios y Él viene y toma todo espacio. Entonces, cuando el hombre se separa de Dios, él se esconde y luego dice, tiene miedo. Y es la misma semilla con la cual nosotros nacemos. Todos nacemos con la semilla que nació desde ese momento, hasta que el postrer Adán, que es Cristo, nos viene a redimir. Pero hasta que Él no nos venga a redimir, llevamos una construcción de todas nuestras generaciones pasadas y nuestra generación de vida, de nuestra niñez, que es todo generado producto del miedo y del esconderse y del estar separado de Dios. Entonces el hombre nace con esta pregunta, ¿quién soy? ¿Cierto? Nadie sabe quién es. Por eso hay padres que necesitan constantemente estar reforzando a los niños quiénes son y cuál es su propósito. Pero la mayoría de nosotros nació con el que son. Incluso Jesús, la pregunta que es muy clave, la pregunta que él le dice a sus discípulos, él le dice, ¿quién soy? Dice, ¿quiénes dicen que yo soy? Ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque esa es una condición que el hombre siempre nace. Y todo hombre nace pensando en quién soy, producto de que está separado de Dios, porque si naciésemos unidos, tendríamos la identidad de Cristo. Pero tenemos años de iniquidad, de familia, de sistemas, que de hecho nuestros ojos lo único que ven son sistemas caídos que fueron generados desde el miedo. Cuando Satanás cae y hace el segundo cielo, él hace una imitación del reino, pero el principio de lo que él operó es el miedo, porque sabe que el hombre, una vez que lo hiciera caer, lo va a manejar y lo va a esclavizar por esa puerta, que es el miedo. Por eso todo lo que a usted le ha pasado en su vida no es que, casualidad, son, así como hay un propósito eterno, hay un propósito del segundo cielo, que es el antipropósito original que Dios tenía con nosotros. Y entonces, esta persona tiene que hablar en público. Ya, yo voy a hablar de mi testimonio. Esta persona tiene que hablar en público. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Traumémosla. Porque la profecía de Satanás es el trauma. El reino tiene al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El reino de las tinieblas también tiene un triarmónico. Una triada. Una triada, claro. Que es Satanás,
el anticristo y el falso profeta. Entonces hay profecías que tenemos nosotros que son marcas en nuestra vida, en donde a través de esa puerta Satanás opera en nosotros para manejarnos el día de mañana y asegurarnos. Por ejemplo, te traumo en la niñez con algo de que yo sé y me voy a asegurar que el día de mañana tú no vas a poder hablar en público. Por ejemplo, a un pastor lo va a traumar muchas veces en sus relaciones interpersonales. Lo va a querer hacer una persona introvertida o que tenga problemas de relacionamiento. Por eso, en lo que tú eres más atacado, se evidencia cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Pero lamentablemente nuestra falsa valentía en contra de este sistema ha hecho que nos esforcemos con una conducta. La primera parte es te trauma, te mete miedo, y la segunda es una conducta evitativa. Entonces yo genero mi vida en torno a lo contrario de lo que a mí me da miedo, porque como me da miedo, no lo quiero volver a vivir. Entonces creamos una vida en despropósito de lo que Dios dijo a nosotros, y así Satanás influye sobre nosotros. ¿Hasta qué? Hasta que viene la verdad de Cristo, nos hace libre, y casi siempre cuando viene la verdad de Cristo y te dice, tú eres profeta a las naciones, y uno dice, ¿qué es profeta? Yo no hablo ni en mi casa. ¿Por qué? Porque las voces del miedo son tan fuertes delante de tus ojos, porque es lo que creíste, es lo que te hablaron. Es sistemático. Satanás no viene a decirte, hola, soy Satanás, aquí te vengo a hacer caer. No, él es sistemático, hasta que terminas creyendo su voz y te conviertes en lo que no eres, pero es lo que realmente crees. Por eso la palabra dice que el reino del Señor sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, porque para creer la verdad de Dios hay que ser valiente. ¿Usted cree que Satanás vino y lo traumó en algo que a él no le va a servir? Él trama. Lo que pasa es que nosotros vivimos tan pendientes de lo que ven nuestros ojos y nos desconectamos de lo eterno que terminamos creyendo todo lo que es natural y nos desconectamos de la verdad de lo eterno. Pero siempre que Dios viene, te va a hablar algo que te va a incomodar. ¿Por qué? Porque es algo que se evidencia un trabajo sistemático de las tinieblas en tu contra para detenerte y no hacerte efectivo dentro del reino de Dios. Satanás no nos quiere matar. Él quiere detenernos y él quiere que no cumplamos el propósito que Dios planeó para nosotros. Entonces, es donde nuestra fe tiene que estar depositada, es en lo que Él dijo, aunque todo lo que nos rodee hable lo contrario. Esa es la redención. Ese es lo que el Señor vino a redimirnos. Y ese es un proceso que se activa solo a través de la fe. Nosotros somos lo que creemos. Nosotros vivimos como creemos. Y lo que usted cree no es lo que usted habla. Lo que usted cree es lo que usted es y lo que usted hace. Lo que usted habla puede ser lo que usted aprendió dentro de un sistema natural y dentro de un sistema netamente carnal y almático. Pero, por ejemplo, ya, te enfermaste. Lo primero es ir y tomar una pastilla porque no resistes el dolor. Pero después estás diciendo, no, el Señor es mi sanador, yo creo que Él me sana. Pero ¿qué fue lo que hiciste? Eso es lo que realmente eres. Lo que pasa es que tenemos tan evangelizada la mente que a veces creemos que nosotros somos lo que hablamos y nos engañamos a nosotros mismos y decimos, yo soy un hombre de fe, pero resulta que no tienes frutos que avalen la fe de lo que hablas. Por eso es necesario la adoración y presentarse desnudo y decir, esto soy, esto me cuesta, esto tengo miedo. Todos acá tenemos miedo y muchas veces esperamos que el miedo se vaya para hacer. Pero el miedo se va cuando tú haces. Porque Satanás es como que dice, no, lo está haciendo. Y tú sigues sintiendo el temor, pero lo sigues haciendo, sigues obedeciendo. Alguien dice resistir al diablo. Y resistir no es como ya, no, resistir es hacer lo que Dios te mandó. Y ahí las tinieblas dicen, no, déjenlo un rato, de que después traman otras cosas. Pero somos lo que creemos, caminamos por lo que creemos y edificamos nuestra vida según lo que creemos. Y muchas de las cosas que hemos
creado en nuestra vida es una conducta evitativa de algo que no queremos volver a vivir o volver a sentir ese temor que un día sentimos cuando chicos que se burlaron de ti porque a lo mejor hablaste mal en público, a lo mejor puede ser muy amplio cada una de las cosas. Por eso, a través de la oración rendimos y el Espíritu Santo viene y te habla el día que fuiste marcado en ser algo que Dios no diseñó para ti. Las tinieblas van a querer robar tu fe. Y que pongas tu fe en el sistema de este mundo. Porque ellos necesitan tu fe para alimentar todo el sistema espiritual del segundo cielo. Si todos dejáramos de creer en las tinieblas, se vendría abajo todo el sistema del enemigo. Por eso que en el Apocalipsis aparece que todo ojo le va a ver. Dice que todos lo van a ver y van a decir, ¡oh! Era verdad. Y todo el sistema del anticristo se va a ir al suelo. Porque ya nadie no va a poder creer. Entonces, a quien tú obedeces, a quien tú le crees, es el sistema que te gobierna. Entonces, ¿qué es lo que busca? Dice la palabra en 2 Corintios 10:5, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Por eso es que es una guerra, la guerra espiritual es una guerra que se pelea en la mente. Entonces todo pensamiento, hay pensamientos que van a venir a querer sacar tu fe de Dios y van a querer que tú pongas tu fe en tus propias fuerzas, que tú pongas tu fe en una persona, que tú pongas la fe en un trabajo, que tú pongas la fe en esforzarte en adquirir salud. Dice la Biblia, por más que se esfuerce el hombre no puede añadir a su estatura un codo. No tenemos la capacidad de autosustentar, nosotros dependemos de la eternidad. Entonces todos los pensamientos tienen que ser atrapados y llevados. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿De dónde viene esta palabra? ¿De dónde viene esta creencia nuclear que yo tengo en mi corazón? A veces son sembrados por las tinieblas, pero incluso a veces hay algunas que vienen por epigenética. Tu abuelo pensaba de esa manera y tú heredaste el pensamiento de tu abuelo aunque nunca lo hayas conocido. Porque el misterio de la iniquidad funciona de esa manera. Salta generaciones, son semillas espirituales que vienen a través de la línea genealógica. Se ha comprobado científicamente que abuelos fumadores han tenido hijos cuyos hijos no han tenido nunca cáncer, pero sus nietos sin fumar generan cáncer al pulmón. Por epigenética, ni siquiera es un tema de genética, se saltó la genética. Porque en el espíritu hay una activación. Entonces muchas de las cosas que nosotros también creemos son creencias nucleares que vienen de nuestros padres, de nuestros ancestros. Y ahí es cuando nosotros necesitamos llevar. Hace poco me pasó que el Señor me derribó un argumento que yo toda la vida yo había sostenido. Porque yo había creído porque mi mamá me lo enseñó, que estaba en la Biblia. Y toda la vida yo viví bajo un estado de amargura. Porque me dijo, la Biblia dice que la risa abunda en la boca de los tontos. Y yo toda la vida evité el reírme. ¿Por qué? Porque yo sentía que eso estaba en contra de la Biblia. Pero un día vengo y el Señor me habla y dice, ¿dónde dice eso? Y me pongo a buscar la Biblia y no estaba en ninguna parte. Me perdí años de gozo. Le di a mi vida una identidad de tristeza porque heredé un pensamiento que no venía de Dios. Y ahora estoy en liberarme. Así que cuando usted me vea que estoy gozando y disfrutando, el pastor está dando una pelea por su generación. Sí, amén. Sí, porque no se ríe, ¿es verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, el Joaco salió igual que yo y nos dan ataque de risa, Michael nos miraba así y decía, ¿por qué se rían así? Y a veces nos reíamos porque en realidad no había razón, pero nos queríamos reír y el Joaco, como se ríe y le da risa como yo me río y a mí me da risa como él se ríe, eran horas se riéndonos. retroalimentan de la risa. Y él empezó, ya, es como mucho rato, ya, paren. Y yo le decía, ¿pero por qué eres así? Porque él tiene algo que creció torcido. Ahora, un punto súper importante es que la fe es progresiva. Esto anótelo, hay que cuidar la fe. Y la fe es progresiva. Usted no puede tomar desafíos de fe desmedido, porque van a causar todo lo contrario, le van a quitar la fe.
Por ejemplo, yo no aprendí a reír, me dice Michael. Yo no puedo pretender mañana tener dolores abdominales de risa. ¿Me entiende? Yo tengo que partir ya que algo le dio risa o que nosotros le hagamos cosquilla o que el Jafet le haga cosas y él se ría. Ese es su grado de fe que aumentó y ahora se puede sonreír. Mañana, si él sigue caminando en eso, se le podrá añadir a esa medida de fe una fe mayor. Y ya su risa será, porque sabe que es tanto que físicamente a él le da asma cuando se ríe, mucho. Y se la traga. Y mi hija, aún con su madre, buena para la risa, se la traga. Y empieza a... Yo le digo, saca la risa. Y el otro día estaba con ataque de risa, pero para adentro. Y yo le decía, saca esa risa. Y decía, y empiezan así, porque es tanto que lo heredó de su papá y él de una enseñanza que hasta físicamente nuestro cuerpo cambia. Porque Michael creía, ya esto es mucho, pero creía que casi era un pecado reírse a carcajá. Entonces Dios le dio a una mujer sumamente buena para reírse y lo confundí desde que estábamos de novio. Entonces yo me reía a propósito en su cara, así, mucho. Le decía, ya, contágiate conmigo. Me decía, ya, pero ya, para. Y no entendía hasta que, bueno, la fe progresiva va haciendo que el día de mañana yo lo voy a ver con ataque de risa a la casa. Así también usted no pretenda, por ejemplo, si no tiene fe para que el Señor opere sanidad, no es pecado tomarse una pastilla si la fe te dio para esa pastilla. Pero haz un trabajo, por ejemplo, ¿te puedo poner ejemplo de nuevo? Es que tengo puros ejemplos tuyos. Yo soy el ejemplo de eso. Lo que pasa, este es un principio, el gozo de lo natural está ligado al placer momentáneo. Entonces cuando yo le hablo de gozo, usted está pensando que pasarla bien toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene la enseñanza de que el gozo es un placer momentáneo y está ligado a la risa o al sentimiento de felicidad. El gozo del Señor, el gozo del Espíritu, es todo lo contrario. No sé si usted sabe, pero Satanás hizo todo lo inverso, un sistema natural inverso al sistema de Dios. No es que en el gozo del Señor seamos amargados, pero en el gozo del Señor tenemos que agendar momentos de angustia por un fin mayor. ¿Cómo opera eso? Por ejemplo, Michael, su familia son todos jaquecosos, pero jaquecosos que llegan al desmayo de la jaqueca, con vómito, con pérdida casi de conciencia. Entonces, mucho tiempo, en su caso, fue que me va a doler la cabeza. No es que me duele, me va a doler la cabeza. Entonces, como él tenía tanto miedo a que le doliera la cabeza, ¿qué es lo que hacía? Se tomaba un migranol. ¿Cuánto migranol tomaba ahí? No sé, unos 6 a la semana. Muchísimo. Y eso se supone que son 2 al año máximo. Las dosis máximas son 2 al año. Bueno, entonces yo le decía, pero no tomé, porque yo no tomo remedio. O sea, a no ser que sea mucho, pero no tengo la costumbre. Entonces yo empecé a decirle, pero ¿por qué tomas tanto de eso? Pero claro, como a ti no te duele la cabeza, me decía, porque yo tampoco sufro de dolores de cabeza. Yo creo que eso es por la risa. ¿Tenés tanta presión adentro? Sí, porque la presión que tienes adentro es como la José, te queda la presión afuera. En cambio todos saben que yo me estoy riendo y entonces no tengo presión en la cabeza, nunca me duele. Entonces, ¿viste? Te va a sanar más. Y él tanto era como, me va a doler la cabeza, hoy me voy a tomar un migranol. Entonces un día conversamos y yo le dije, ¿sabes qué? Yo tengo miedo de todo lo que tú estás tomando porque no está bueno. Entonces le dije, agenda un dolor de cabeza, porque nuestro cuerpo está diseñado para sanarse. Nosotros tenemos un sistema inmunológico que Dios creó para que nos sane. Ahora, como queremos el placer inmediato, no queremos y ni toleramos un dolor o una frustración, recurrimos a algo externo. Entonces, dijo, yo lo voy a hacer, y se puso a orar en su batalla, se puso a orar, y la jaqueca ya no le duraba
2 horas, porque durmiendo se le pasaba. Después de la pastilla, durmiendo se le pasaba. Eran 2 días. Y yo vi a Michael gritar de dolor. Hasta me dieron ganas de decirle, bueno, te paso una pastillita. Pero yo dije, no, él está dando su pelea. Además de desintoxicarse de su cuerpo, se estaba liberando de un sistema de creencia y pasaban 2 días que le dolía la cabeza y él no se paraba. Después se dio cuenta. ¿Por qué? Porque una pastilla te quita el dolor, pero te va a volver a los 2, 3 días luego. Te programa para eso. Entonces te hace esclavo de esa pastilla. Y cuando él empezó a agendar el gozo que está al final, o sea, algún día yo no voy a tomar pastilla, pero hasta que yo tenga ese gozo final, que es el gozo de la libertad del espíritu, tengo que agendar momentos de incomodidad y de angustia. Ese es el gozo del Señor. No es el placer momentáneo que te ofrece hoy día el mundo. Y pasó tiempo, entonces después se dio cuenta que pasó un mes que no le dolió la cabeza. Ya no era toda la semana. Y él decía, oye, qué bueno, qué bueno. Bueno, me viene otra más. Y ahora que le duele la cabeza es... Todavía es porque no te falta reírte. Ese es el segundo... Que si me río me duele la cabeza. Sí. No. Y esos son no puede ser la fe tan desmedida. O sea, yo no puedo creer que yo no lloré y nunca más me va a doler la cabeza. No, tienes que dar una pelea de fe. Jesús, dice la Biblia que Jesús, por el gozo puesto por delante, es decir, Él nos vio redimidos, Él vio las naciones redimidas, y dice que Él padeció la cruz y menospreció la cruz. Menospreció lo oprobio, la vergüenza, padeció la cruz por el gozo que estaba más allá. Entonces hay batallas que vamos a tener que agendar. No significa que Dios no tiene poder, no significa que Dios no venza, sino que hay procesos que se logran por una conquista espiritual, de liberación e independencia de un sistema de gobierno de las tinieblas sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan las tinieblas? Robar nuestra fe. Ahora, nuestra fe ya está corrupta. Nuestra fe ya está corrupta. ¿Desde cuándo? Desde Adán hasta ahora nuestra fe está corrupta. Nosotros tenemos una fe enferma que está contaminada. Tenemos una epigenética de falta de fe en Dios. Generaciones de generaciones de generaciones de, no sé, de sus familiares no han confiado en Dios. Entonces, naturalmente venimos programados para no confiar en Dios. Tenemos corrupción en nuestra línea genealógica espiritual y natural. Entonces, por eso es que es una pelea muy fuerte. Ahora, yo puedo tener una fe sana. Yo, Mike, ¿puedes generar fe sana? No. Estoy tan inicuo que no hay forma. Por eso es que la palabra del Señor en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No la fe en el Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios. Ya no es mi fe en Cristo, es Cristo creyendo en mí. Cuando yo invito a Él a vivir en mí, yo no peleo mis batallas, las pelea Él. Ya no soy yo el que cree. Cuando vivimos la situación de la enfermedad de Jafet, muchas veces nos dimos cuenta que nosotros humanamente no teníamos argumentos para creer, no teníamos fuerza, no teníamos fe, no podíamos creer que nuestro hijo iba a salvar, pero sentíamos en un momento que Cristo mismo se metía adentro de nosotros y Él se ponía un traje de Mike y Él creía por mí. Aún nosotros mirando. Y yo decía, ¿por qué creemos? ¿Por qué tenemos fe? Porque sentíamos que Él se metía dentro de nosotros y decía: yo voy a creer por ti. Mi fe opera en ti. No es tu fe corrupta, es la fe del Hijo. Es la fe del Hijo. Es la fe del Hijo. Por eso es que puedes decir: pastor, yo no creo, pero Cristo en ti sí puede creer. Cristo en ti sí puede soportarlo. Cristo en ti se puede levantar. Simplemente se trata de conectarte con la fuente de la fe adecuada. Si tú
tú tienes tu fe en el sistema del segundo cielo, todo el tiempo vivirás bajo el dominio del temor y tu fe no te dará para ser libre. Pero cuando tú le dices, Señor, yo necesito conectarme contigo, y lo único que debes hacer es meterte en el Espíritu y rendir. Señor, mira, aquí están mis áreas. Yo no tengo fe en esto, yo lo rindo. No me paro, Señor, hasta que yo tenga un entendimiento de que tú eres mi fe, que tú eres mi fuerza. Entonces lo que nosotros hacemos es conectarnos con la fe del Hijo. Cristo sabía que nuestra fe estaba dañada por haber puesto la fe en la voz del enemigo. Nuestra fe se contaminó, por lo tanto era necesario instalar una nueva fe. Es como cuando en un auto se echa a perder una parte del auto. No se trata de reparar y poner un alambrito, es poner un repuesto. Una nueva fe, hacer un cambio de motor. Ya no es mi mente la que opera, es la mente de Cristo. Amén. Es por medio de la fe de Cristo que tenemos paz para con Dios. Es por medio de la fe de Cristo, la obediencia de Cristo, es que tenemos paz. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me sumerjo en Él y me entrego a la obediencia a Él, y Él me reconcilia con el Padre. Somos reconciliados con el Padre. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe del Hijo me salva. La fe de Cristo me restituye. La fe de Cristo me restaura, me vuelve a mi posición. Entonces la fe activa la comunión con el Padre eterno. Recuerde que la Biblia dice, nadie puede agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y mi fe está corrupta. Por lo tanto, yo me afirmo de la fe de Cristo. Puede ser que yo no crea, pero Cristo sí pudo. Y si yo tengo confianza en que Él me puede redimir del pecado y de la muerte, entonces yo tengo la certeza de que su fe opera más poderosa que cualquier duda que pudiera haber en nuestro corazón. Amén. Y esta fe, ¿qué es lo que hace? Me conecta con dimensiones de eternidad. La fe de Cristo me conecta con dimensiones de eternidad, donde hay recursos ilimitados para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Recursos ilimitados, sobreabundantes, mucho más allá de lo que pedimos, entendemos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me meto en adoración, rindo todas estas áreas que están corruptas en mí, me conecto a la fe del Hijo y automáticamente soy traspasado de un mundo natural a una dimensión donde hay recursos ilimitados. Donde hay espíritus en medida, donde hay fe, donde hay gozo, donde hay fuerza, donde hay salud, donde hay provisión. Pero yo necesito conectarme con ese sistema espiritual. Mientras yo viva pegado y agarrado al sistema del mundo caído, al raquia, al segundo cielo, yo voy a estar chupando del sistema del miedo. Y el sistema del miedo lo único que va a hacer es drenarme la vida, porque Satanás viene a robar, y luego que te roba, te mata. Te roba la fe y te chupa la vida. Y luego que ya no le sirves, te destruye y te abandona. Eres desechable. Pero tú alimentas ese sistema. Tú alimentas ese sistema caído. Eres tú el que lo está alimentando. Tú debes desconectarte y conectarte a la fe del Hijo. Y esa fe del Hijo te conecta con la eternidad. Y tú comienzas a construir no en lo natural, no en tu fuerza, no en tus capacidades, sino que en la fe. Dios dijo esto y yo lo voy a creer y voy a caminar hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. ¿Por qué? Porque las dimensiones de la fe te llevan a recursos ilimitados. Dice el libro de Salmo 16 del 5 al 11, esta es la versión textual. Dice, Yahvé es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. Miren lo que está declarando David. Yahvé es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahvé que me aconseja. Es decir, yo estoy oyendo su voz. Aún en las noches me corrige mis riñones o corrige mi espíritu. A Yahvé puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo que se alegró mi corazón y se regocijó mi gloria. Mi carne reposará también confiadamente. Es decir, no solamente mi espíritu va a descansar en Él, hasta mi cuerpo va a ser invadido de un estado de salud, de un estado de bienestar, de un estado de paz. Amén. Mi corazón se regocijó
Mi carne reposa también confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el primer día que hablamos de eternidad? Que la corrupción tiene que ver con el sistema de la tierra. Cuando David está profetizando, porque esto es una profecía que le habla a Cristo. Cuando David está profetizando, está diciendo: voy a entrar en una dimensión de eternidad. Cristo va a conquistar dimensiones de eternidad. Tu santo no verá corrupción. Mi vida no entrará en corrupción. Yo estoy conectado a un sistema incorruptible que se llama eternidad. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, preparadas para siempre. Le hablé mientras estábamos en la adoración. Plenitud de gozo significa hastío de placer. En todas las áreas. ¿Sabes por qué nos conectamos a situaciones que nos den placer? Porque no tenemos una fuente continua de placer y necesitas constantemente estar yendo a un placer pasajero. Llámalo comida, llámalo droga, llámalo sexo, llámalo aprobación, llámalo fama, llámalo aplauso. Necesitas que alguien te alimente, llámalo provisión, llámalo éxito económico. Necesitas que algo alimente esa sensación de placer. ¡Wow! Hice un negocio tremendo. ¡Wow! Me llené de un gozo pasajero que me dio un momento de placer. ¿Vieron la película La búsqueda de la felicidad? La conclusión final: la felicidad dura un segundo. Entonces necesitamos entender que hay plenitud, hay placer constante, hastío. Ya no doy más de placer. ¿En dónde? En su presencia. En su presencia. Fuimos creados en el Edén. ¿Sabe lo que significa Edén? Deleite, placer. Dios nos creó para experimentar un estado constante de placer. Por eso es que el hombre caído, conectado al segundo cielo, todo el tiempo está. Y como Satanás no puede dar una fuente continua de placer, te llena de un montón de otros placeres que son sucedáneos, que son explosiones de placer, pero te hacen de esclavo. Necesitas ir de nuevo. Por eso es que Jesús le dice a la mujer samaritana: el que bebe de mí no tendrá sed jamás. El que come de mí no tendrá hambre de nuevo. El que bebe de mí no tendrá sed. Porque es un estado constante de retroalimentación de fuentes y fuentes y fuentes. Y cuando todas tus necesidades están satisfechas en Él, no necesitas ir a otra fuente, porque todas nuestras fuentes están en ti, dice la palabra del Señor. Todas nuestras fuentes están en ti. Mi gozo está en ti, mi provisión está en ti, mi seguridad, mi paz, mi salud, mi provisión, todo, mi sabiduría, todo está en ti. Yo me conecto a la fuente eterna, yo vuelvo al origen. Vuelvo al lugar donde nunca debimos haber salido. ¿A través de quién? De Cristo. A través de su fe. Yo me conecto al origen. Entonces hay plenitud de gozo. Hay hartazgo de placer, dice la versión original. Y delicias a su diestra. Delicias tiene que ver con lugares. Tú vas a estar en lugares deleitables. Vas a estar en el Edén. Eres devuelto al huerto original. Eres devuelto al lugar donde nunca debimos haber salido. ¿A través de qué? De la fe del Hijo. Es un lugar en el Espíritu en el que tú vives. Puede ser que aquí estés en el barrio de San Miguel, pero en el Espíritu estamos en Edén. Entonces mi espíritu ya no tiene necesidad de buscar en los deleites pasajeros corruptos del sistema del segundo cielo, sino que estoy viviendo de un eterno estado de placer en Él. La fe es lo que nos conecta para poder obtener los recursos del Espíritu, las riquezas en gloria, la abundante gracia, la salud, la sabiduría. No es por nuestras fuerzas, sino es por la fe del Hijo. A la vez, no solamente la fe es una conexión, sino que es un escudo. No solamente es una conexión, sino que es un escudo. Entonces yo lo veía mientras estudiaba anoche, veía que era como una compuerta. Ese escudo de la fe es como una compuerta. Yo tengo dos conexiones. Tengo una conexión que me conecta al tercer cielo y tengo una conexión que me conecta a la raquia, al segundo cielo. Entonces cada vez que yo camino o activo la fe en mí, yo es como que pusiera mi escudo con esa conexión y la cierro. Dice: apagas los dardos del enemigo.
Dice Efesios 6:16, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí el Señor me habla súper fuerte con respecto a esto, el maligno, los dardos del maligno. Hace muchos años atrás yo escuché a un ministro de adoración que se llama Don Potter hablar con respecto al maligno, y él dice, el maligno es el estrés. Yo dije, sí. El maligno es el maligno, no. Y yo me imaginaba ahí el chamuco. El chamuscado, ¿verdad? El chamusco. Pero ¿sabe la palabra maligno que usa ahí esta escritura de Efesios? Es poneros, que está relacionada con la palabra ponos y significa trabajo, esfuerzo doloroso. Esfuerzo doloroso. Y es más abajo dice, en otro diccionario bíblico dice úlceras. Úlceras por nervio de demandas. Entonces el maligno es todo sistema que te causa dolor y esfuerzo. ¿Y sabe lo que es el estrés? Es estar expuesto a esfuerzos exagerados por mucho tiempo. Eso causa estrés. Entonces tú perdiste tu fortaleza porque estuviste expuesto constantemente te fatigaste. Fatiga de material, ¿conocen esa expresión? ¿Por qué se cayó el puente? Por fatiga material. Porque tú estuvo expuesto a una fuerza constante que nunca fue aliviada, un trabajo doloroso que nunca fue aliviado, que nunca tuvo descanso, que le causó úlceras. ¿Y qué pasó? Esa es la maldición de Adán. Entonces el maligno, ¿qué es lo que hace la fe? Te conecta a recursos eternos que te traen alivio, fortaleza, fuerza. Cuando tú ya no puedes más, la fe del Hijo de Dios te fortalece. La fe del Hijo de Dios te da fuerza y eres renovado y estás en un constante estado de renuevo. ¿Por qué? Porque el escudo de la fe le puso límite al cansancio desmedido, le puso límite al esfuerzo doloroso, y ya no son tus fuerzas, son los recursos del cielo operando a través de la fe del Hijo y que vienen a llenarte y a inundarte de todo lo que necesitas. No quiere decir que no vamos a tener aflicción, pero dice, confiad, yo he vencido. En el mundo tendréis aflicción, pero no están derrotados, no están abatidos, no están abandonados. Él dejó su espíritu por el que clamamos Abba, y bajamos y chupamos y tomamos de las dimensiones de la eternidad y las establecemos primero en medio de nosotros. El reino no fue creado ni está diseñado para ser establecido simplemente en una ciudad. El reino se establece a través de personas que se conectan con las dimensiones eternas y logran bajar la justicia, la paz, el gozo, la fe, la esperanza y el amor. ¿A través de qué? De la fe del Hijo. Entonces la fe no solamente me conecta con el cielo, sino que también le pone límite al maligno en mi vida. ¿Cuáles son las situaciones que te están desgastando? ¿Cuáles son las situaciones que te tienen agobiado, que te tienen con úlceras? El colon, uy, terrible. Ay, pero relájate. ¿O no? Porque somos así, la solución es súper natural. Relájate, si te va a pasar. Solo darte una vueltecita y conéctate con lo eterno. Porque allí está tu paz. Porque ahí está tu tranquilidad. Ahí está tu seguridad, ahí está tu sustento, ahí está tus fuerzas, ahí están. Puede ser que tú estés, ¿sabes una cosa? Las tinieblas van a tratar de gritarte una falsa realidad y van a hacerte creer que estás sumergido en un estado de desesperación. Pablo pasó años y años y años de su vida en un calabozo oscuro,
oscuro, lleno de ratas, lleno de dolor, lleno de azotes, sin poder ver, perdió la vista, perdió la fuerza. Pero ¿sabe una cosa? Él se entrenó en no mirar la realidad de lo natural, sino que tener sus ojos puestos en el cielo, en la eternidad. Y todas las cartas que Pablo escribió y que tanto han sustentado la iglesia fueron escritas desde una realidad terrenal horrible. Pero él no estaba mirando lo horrible de la situación, él estaba mirando, puesto sus ojos en Jesús, el autor y consumador. Él estaba bebiendo de la fe, y puede que en esta terrenalidad su cuerpo se estaba deteriorando, pero él estaba bajando sabiduría que nos alcanza incluso hasta el día de hoy, porque el reino de los cielos no se trata de beneficio personal, se trata de libertad de generaciones. Ay, me voy a conectar al cielo para que se me paguen mis deudas. No se trata de ti, se trata del reino. Por eso que te dije en un principio, los recursos celestiales son ilimitados para cumplir el propósito de Dios. ¿O tú crees que Dios va a sacar de los recursos celestiales para pagar los deseos de tu corazón? ¿Tú crees que Dios va a subvencionar el mundo de las tinieblas? Porque si el enemigo o las tinieblas siembran en tu corazón pensamientos de falso placer, ¿tú crees que Dios va a proveer para ese falso placer? ¿Tú crees que Dios va a ser tan... Oh, no me di cuenta de que subvencioné al enemigo? Él va a invertir en ti porque Él ve que tú eres una buena tierra para el reino. Él te rescató a ti porque Él ve el propósito eterno que hay en ti, en el reino. ¿Hay recursos ilimitados? Sí, hay recursos. Hay paz, hay fortaleza, hay provisión, hay justicia. La fe no es falta de batallas, sino recursos eternos para ser librados del poder y la influencia del maligno. El sistema esclavizante del maligno provoca estrés, cansancio, desesperación y muerte. Él viene a robar tu fe, a robar tu energía, a matarte y a destruirte. Pero el sistema de Dios te conecta con una realidad eterna. El sistema de Dios, la fe del Hijo, te conecta con realidades eternas para la construcción de un reino inconmovible. Y yo te pregunto hoy, ¿a qué voz estás creyendo? ¿Dónde está conectada tu fe? ¿A qué le estás creyendo? ¿Qué sistema estás alimentando? ¿Estás tomando energía del sistema de la vida o estás alimentando con tu fe el sistema de las tinieblas? Por eso es que es necesario la adoración. Por eso es que adoramos. No adoramos para sentirme bien. No adoramos para que qué lindo estuvo el culto, lloré. Adoro porque necesito rendir. Porque la única forma de conectarme a la provisión eterna es sacando las conexiones que me tienen esclavo de un sistema de corrupción de las tinieblas del segundo cielo. Cada vez que adoras, rinde. Cada vez que adores, rinde. Rinde, rinde, rinde tu soberbia, rinde tu falta de dependencia de Dios, ríndelo. Y cuando vengas aquí, cuando estés en tu casa ahí orando, ríndelo y deja que todas esas conexiones con la raquia comiencen a caer y comiencen a fluir los ríos del cielo, la provisión, la paz, la sabiduría, la seguridad, las fuerzas. Cierra tus ojos un momento. Hay una fe que vence la muerte. Hay una fe que vence el sistema caído de este mundo del segundo cielo. Hay una fe que vence los pensamientos de temor. No es tu fe, es la fe del Hijo. Es la fe del Hijo. Por lo tanto, si has estado teniendo debilidades y sientes que no puedes vencer, hay uno que ya venció y te está ofreciendo su victoria.
para que puedas vencer juntamente con Él. Juntamente con Él. En el nombre de Jesús, comienza a orar. Ahora, esto es importante. Lo eterno se alcanza por fe. Si lo quieres entender, es sabiduría humana. Y eso es uno de los problemas de la iglesia del día de hoy. Todos quieren que se lo expliquen naturalmente. Y si no se lo explican, no lo entienden. Y si no lo entienden, no lo creen. Y quieren que le expliquen todo para poder entenderlo desde lo natural y creer, no con una fe del Hijo, sino que con una fe corrupta que necesita seguridad. Entonces buscamos que los teólogos nos expliquen con peras y manzanas los asuntos celestiales. Pero déjame decirte una cosa: los asuntos celestiales no tienen explicación en lo natural. Se adquieren por fe y primero lo creo, luego a veces tengo entendimiento, pero yo lo arrebato por fe. No se trata de entenderlo. Por eso que yo veo que muchos de ustedes están ahí analizando a ver si logran acomodarlo en su mente. Pero déjame decirte una cosa: eso solamente te va a llevar de nuevo de vuelta al sistema corrupto, al sistema de muerte. Así que si quieres arrebatar hoy tu porción celestial, tienes que meterte en fe, aunque no lo creas en tu corrupción, pero en fe, y agarrarte de Cristo y decir: esta es la única solución, es el único salvavidas que hay. Creerle a Dios, creerle a Dios, creerle a Dios, creerle a Dios. No lo entiendo, pastor, me cuesta, pero es que mira lo que me está pasando en mi casa. Olvídate, las tinieblas van a querer levantar mentiras y argumentos para que tú vuelvas a la falsa confianza del infierno. Pero no, en el nombre de Jesús, hoy día vengo a liberar tu alma y tu espíritu de los sistemas de fe corrupta, de los sistemas del infierno. Arrebata ahora en el espíritu, arrebata ahora en el espíritu. Y si eso te va a costar pararte y salir de ese estado de comodidad religioso, ponte de pie esta tarde y comienza a arrebatar. Ay, pastor, qué ridículo. ¿Usted cree que moviéndome algo va a cambiar? Sí, algo va a cambiar, porque tienes una actitud diferente, tienes un estado diferente. Sacúdete la culpa, porque también lo que hace el sistema de este mundo es llenarte de culpa y recordarte todo el tiempo tus fracasos, recordarte todo el tiempo tus caídas. Pero déjame decirte, hay uno que no fracasó, hay uno que no cayó, y a su fe nos conectamos, a su fe nos conectamos, a esa fe nos conectamos. Al que no conoce derrota, al que nunca fue vencido, aquel que enfrentó la muerte con valor y se levantó de la muerte porque no tuvieron argumentos que lo pudieran retener. En el nombre de Jesús, conéctate a esa fe, conéctate a esa fe, conéctate a esa fe. Comienza a conectar todas tus fuentes a Él, todas tus fuentes a Él. Vamos, levanta tu voz y comienza a conectar. Que te escuche la raquia, que te escuche el segundo cielo. Yo tengo fe en Dios. Y dile: mira esta área de provisión que yo pensé que dependía de mí, que dependía de los bancos, que dependía de mi capacidad de mover económicamente o de moverme en el sistema empresarial. Yo no confío en mi fuerza, yo no confío en el caído, yo no confío en Adán. Yo he puesto mi confianza en el Señor, yo he puesto mi confianza en Él. Empieza a arrebata con violencia en este día. Comienza a levantar tu voz y empieza a creer: mi paz ya fue conquistada en la cruz del Calvario, mi paz ya fue conquistada en Cristo Jesús. Su obediencia compró mi libertad. Su obediencia compró mi libertad. Hoy me conecto con la fe del Hijo. Hoy me conecto con la fe del Hijo y comienzo a salir. Y empieza a salir en el Espíritu. Comienza a salir. Si quieres caminar, camina. Pero comienza a salir en el Espíritu. Haz algo que te conecte con esta realidad. Y levanta tu voz, empieza a clamar, empieza a manifestar con tu vida un cambio de dimensión en el nombre de Jesús. La religión te lleva a un abandono de decir: sí, pero esto no es para mí, sí, pero esto es para super gente. No, yo soy un hombre igual que tú, somos personas igual que tú, pero todos nosotros hemos sujetado nuestra fe al Señor. Y en el nombre de Jesús nos levantamos como una iglesia que le crea a Él, que le crea a Él, que le crea a Él, que le crea a